Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de una estructura de datos llamado el árbol de segmentos o, como su nombre en inglés, segment tree. Antes de empezar a hablar acerca de esta estructura de datos, hay que mencionar algunas cosas. La primera de ellas es que para entender la idea detrás de esta estructura de datos no es necesario tener ningún conocimiento previo. Sin embargo, para poder implementar la idea a nivel de código, usualmente dichas implementaciones ocupan ideas realmente sencillas acerca de manipulación de bits y también es importante tener una ligera noción acerca de cómo es que funciona la recursividad. Ahora bien, antes de adentrarnos en el tema y de ver cómo es que funciona la estructura, tenemos que ver cuál es el problema que resuelve dicha estructura. Imaginemos que nosotros por el momento contamos con un conjunto que lo llamaremos A y sabemos que la cardinalidad de A pues, es 5 y que dicho conjunto contiene estos números que en general pueden ser números enteros. Ahora bien, el problema, en pocas palabras, que resuelve Segment Tree es el hecho de mantener queries dinámicas sobre rangos. Ahora bien, ¿a qué me refiero por queries dinámicas sobre rangos? Me refiero a dos cosas. La primera de ellas es que yo con Segment Tree voy a ser capaz de poder computar funciones de este estilo, f de i, j, que están relacionadas con, en primera puede ser obtener el máximo en un intervalo. Es decir, si quiero obtener el máximo en este intervalo, pues digo A es el número 8. Si quiero obtener el máximo en este intervalo, digo A pues es el número 1. Si quiero obtener el máximo en este intervalo, digo A pues es el número 8, etcétera. También podría obtener el elemento mínimo o podría obtener la suma de todo un intervalo. Y en segunda, podré yo actualizar, al menos en este video se explicará cómo actualizar o realizar actualizaciones puntuales sobre el arreglo. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que estamos trabajando por ahora con la función f, que yo la defino como el máximo en un intervalo. Dicho de otra manera, si yo aplico o computo la función f de 0,2, no estaré más que obteniendo el máximo en este intervalo, lo cual esto me regresará 1. Y entonces, para ejemplificar lo que hace esta actualización, es puedo yo tomar un punto del arreglo y actualizarlo con un factor de v. Entonces, supongamos que ahora actualizo el elemento que está en la posición 1, es decir, el 0, y lo actualizo con un factor de más 50. Entonces, esto pasará de ser de 0, pasará a ser 50. Después de realizar esta actualización, yo podría computar la misma función y en lugar de arrojarme un 1, me debería arrojar el número 50. Básicamente a esto se refiere el hecho de mantener una query dinámica, al que yo podré computar una serie de funciones que más adelante se verá cómo es o cuáles son las características que deben de tener este tipo de funciones. Y por otra parte, yo podré realizar actualizaciones puntuales sobre el arreglo. En el siguiente video, que se hablará de Segment Tree, veremos que las queries dinámicas no solo tienen que ver con el hecho de computar rangos y actualizar puntos, sino también se podrá extender la idea de computar funciones sobre rangos y actualizar sobre rangos de igual manera. En la sección anterior del video, vimos cuál era el caso práctico o cuándo es que se puede utilizar la estructura de datos llamado árbol de segmentos. En esta sección veremos que, como se comentó en la sección previa, básicamente lo que resuelve el árbol de segmentos es manejar queries dinámicas sobre rangos. Sin embargo, en este video no veremos como tal la actualización sobre un rango. En este video simplemente veremos la actualización sobre un punto, es decir, actualizaciones puntuales y la consulta de aplicar un operador sobre un rango. En el siguiente video, que se realizará acerca de Segment Tree, allí sí se verá cómo es que nosotros podemos aplicar un operador sobre un rango y, por otra parte, la actualización sobre un intervalo. Antes de comenzar a hablar de todo ello, en primera instancia tenemos que ver cómo es que se construye esta estructura de datos. Posteriormente hablaremos de cómo es que se obtiene el resultado sobre un rango y finalmente hablaremos de cómo es que se actualiza un solo punto en la estructura de datos. Ahora, como su nombre lo indica, naturalmente la estructura implícita de la propia estructura de datos será de un árbol binario. Si asumimos por un momento que nosotros estábamos trabajando con este conjunto, cuya cardinalidad es 4 y cuyos elementos es el -1, 2, 5 y 0,
se formará el siguiente árbol. Pero la pregunta es cómo se formó este árbol, o por qué es que tiene esta forma, o por qué es que simplemente se ve así. Bueno, pues es por la siguiente razón. La idea clave para la construcción de esta estructura de datos son dos cosas. La primera de ellas es que, naturalmente, como tenemos un árbol binario, debe de existir una manera de identificar a todo nodo. Por tanto, esto sugiere que para todo nodo debe de existir un identificador a dicho nodo. Y la segunda observación, que más adelante explicaremos, es que además de un identificador, debe de existir una tupla IJ asociada a todo nodo, que más adelante veremos qué es lo que significa dicha tupla. Entonces, comencemos con la construcción del árbol. Para comenzar a construir el árbol, todos los elementos la primera observación que se debe de hacer es que todos los elementos que están dentro del arreglo van a ser los números que van a existir dentro de va a ser el valor que contengan los nodos que son hojas del árbol binario. Como sabemos, todas las hojas del árbol binario pues son básicamente los nodos que se encuentran hasta abajo de dicho árbol. Ahora, esa es la primera observación. Nosotros asumimos que vamos a estar trabajando con queries del tipo obtén el máximo en un intervalo i, j. Entonces, el algoritmo es como sigue. Nosotros comenzamos en la cabeza. Y los primeros casos bases es, yo a la cabeza o a la raíz del árbol le voy a asignar el identificador 1 y como dijimos, cada nodo debe de tener un rango asociado. Y el segundo caso base es que la cabeza va a tener asociado el rango 0,n-1, donde n es la cardinalidad del conjunto con el que estamos trabajando. Como sabemos que la cardinalidad del conjunto A es 4, es por eso que este nodo tendrá asociado el rango 0 a 3, es decir, 4 menos 1. Ahora, ¿cómo es que continúa la construcción del árbol? Bueno, pues tenemos que realizar dos llamadas recursivas, uno hacia el nodo izquierdo del nodo actual y otro hacia el hijo derecho del nodo actual. Entonces, comenzamos y realizamos una llamada recursiva hacia la izquierda, como quedamos. Básicamente van a ser dos llamadas recursivas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Y la gran pregunta es, una vez que realizo la llamada recursiva hacia la izquierda, ¿qué valores para índice y para rango asociado de dicho nodo voy a poner? Bueno, pues tendremos que seguir las siguientes fórmulas. Para el nodo izquierdo, para el índice del hijo izquierdo de P, yo le voy a asignar el número P por 2. Y para el índice del nodo derecho de P, le voy a asignar el valor 2 por P más 1. Y por otra parte, ¿qué hay de los rangos? Bueno, pues para el rango izquierdo, es decir, lo denotaremos de esta manera, para el rango izquierdo asociado a P, yo le voy a asociar, digámoslo así, el izquierdo, yo le voy a asociar el valor L a L más R sobre 2. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿qué es L y qué es R? Bueno, pues L y R son los índices izquierdo y derecho de mi padre. Y por otra parte, para el rango derecho, es decir, ¿cuál es el rango de mi hijo derecho? Básicamente ese será desde L más R sobre 2, esto más 1, y el rango derecho será el R de mi padre. Ahora, poniendo todo esto en el ejemplo que estamos trabajando, quedamos de acuerdo, para no perder la cabeza, que tenemos que realizar una llamada desde este nodo, bueno, más bien dos llamadas recursivas, una a la izquierda y una a la derecha. Comenzamos con la izquierda y primero que nada tenemos que asociar el índice de dicho nodo. Sabemos que este es un nodo izquierdo, entonces el índice será 2 por P, donde P es el índice de mi padre. El índice de mi padre es 1, entonces el izquierdo será 2. Es decir, 1 por 2, pues es 2. Y por otra parte tenemos que asociar el rango de ese nodo izquierdo. Como sabemos, el rango de ese nodo izquierdo será L, donde L es el lado izquierdo de mi padre, es decir, es 0, y el lado derecho, es decir, el segundo parámetro del rango será L más R sobre 2. L es 0,
R es 3, entonces será el 0 más 3 es 3 sobre 2 es 1.5. Se toma la parte entera y se coloca en ese nodo, es decir, 1. Una vez que ya acabamos con este nodo, recuerden que recursivamente ese nodo también tiene que llamar a dos llamadas recursivas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha. Entonces nos metemos por la izquierda y decimos, bueno, el índice izquierdo de este nodo es 2 por P, es decir, 2 por 2, esto es 4. Y el rango asociado a dicho nodo es L, L más R sobre 2. L aquí sigue siendo 0 y sin embargo L más R es 0 más 1 sobre 2 es 0 porque se toma la parte entera. Y aquí es donde llegamos al primer caso base de la recursividad al momento de construir nuestro árbol. Es decir, el primer caso base es cuando L es igual a R. Cuando L es igual a R, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es que ahí debemos de parar la llamada recursiva. ¿Por qué? Pues porque ahí ya tenemos la solución para ese intervalo. Básicamente, como nosotros estamos trabajando con la obtención de saber cuál es el máximo en un intervalo i, j arbitrario, lo que nos indicará este rango asociado para todo nodo no es más que otra cosa que la solución de f de i, j. Dicho de otra manera, este rango tendrá la solución a la función f de 0,3. En términos más simples, sabrá cuál es el máximo existente entre el rango 0,3. Este nodo sabrá cuál es la solución o el máximo entre el rango 0,1. Y finalmente este nodo sabrá cuál es el máximo entre el rango 0,0 a 0,0. Y es por eso que allí debemos determinar la llamada recursiva. ¿Por qué? Pues porque saber cuál es el máximo en un intervalo de longitud 1 resulta trivial. ¿Cuál es? Bueno, pues ese es el elemento. Entonces, ¿cuál es el máximo en el intervalo 0,0? Bueno, pues sabemos que es el menos 1. Entonces, allí paramos la recursividad y insertamos ese valor dentro del nodo. Y aquí ya se acabó la recursividad. Como quedamos, este nodo hizo dos llamadas recursivas, una hacia la izquierda y una hacia la derecha, que es esta parte. Y entonces, el índice de este nodo asociado es, como es derecho ahora, es 2 por P más 1, entonces sería 2 por 2, 4 más 1 sería 5. Y por otra parte, el rango asociado de este nodo será 1, 1. ¿Por qué? Bueno, pues porque como quedamos, el rango asociado al hijo derecho será L más R sobre 2 más 1. L más R es 0 más 1 sobre 2 es 0 más 1 es 1 y tomamos el R del padre, entonces será 1. Entonces por eso que este nodo tiene el rango 1, 1. Ahora, como llegamos otra vez al caso base en el que L es igual a R, entonces detenemos la llamada recursiva y aquí insertamos el máximo en ese intervalo de longitud 1, que es este elemento. El máximo en ese intervalo es simplemente 2. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ya hemos terminado con la llamada recursiva por la izquierda y por la derecha, ahora tenemos que combinar el resultado de los dos hijos. En su forma más general, el hecho de combinar dos hijos requiere una función de combinación. Sin embargo, para este caso simple, lo único que hará esa función de combinación, es decir, lo único que hará la función de combinar el nodo izquierdo con el nodo derecho, es simplemente tomar el máximo de estos dos valores y ya. Entonces aquí el máximo entre menos 1 y 2 es 2. Y ahora, como pueden ver, todo esto tiene bastante sentido. Quedamos de acuerdo que todo nodo tiene un rango asociado y el valor que está dentro del nodo no es más que la solución de la función f evaluada en ese rango. Como pueden ver, ¿cuál es el máximo entre 0 y 1? Bueno, pues es 2, que sí se puede ver a simple vista. Ahora, continuando con la construcción del árbol, como quedamos, este nodo llamó recursivamente a la izquierda, pero se le quedó pendiente una llamada recursiva a la derecha. Entonces nos metemos a este nodo y asignamos primero que nada el índice. Este índice tendrá el valor 3, porque es 1 por 2. 1 por 2 es 2, más 1 es 3. Y por otra parte tenemos que realizar la asignación asignación del rango. Este rango será de 2 a 3. Será de 2 a 3. Bueno, ¿por qué? Pues porque para el derecho, el índice derecho tomaremos el R del padre, es decir, 3, tomaremos el padre.
y el izquierdo será el cómputo de 0 más 3, es 3, sobre 2 es 1, más 1 es 2. Y ahora este nodo realiza dos llamadas recursivas, una por la izquierda y otra por la derecha. Nos metemos a la izquierda, asignamos básicamente el índice. Este índice será 3 por 2, puesto que es izquierdo. 3 por 2 es 6 y mantenemos, si es de 2 a 2. Mantenemos el rango asociado a dicho nodo. Básicamente, ¿por qué es 2? Bueno, pues siguiendo la fórmula, tomamos el L del padre. El L del padre es 2, pues colocamos el 2 acá. Y para el otro parámetro del rango es L más R sobre 2, puesto que es un hijo izquierdo. Entonces 2 más 3 es 5, 5 sobre 2 es 2 en la parte entera. Entonces por eso que el rango es de 2 a 2. Y como sabemos, de igual manera llegamos al caso base y sabemos cuál es la solución trivial para el rango 2 a 2, 0, 1, 2. Entonces el máximo en ese intervalo es 5. Colocamos dentro del nodo el valor 5. Y bueno, continuando de manera más rápida, sabemos que el índice de este nodo será el 7. Sabemos que el rango asociado será el 3, 3. Y sabemos que la solución para ese intervalo es el 0. Combinamos, ya que, bueno, este nodo ya acabó sus dos llamadas recursivas, las regresamos y ahora ya sabemos o ya estamos en posición de poder combinar dichos hijos haciendo o aplicando el operador máximo entre el contenido de ambos nodos. Esto sería el 5, el máximo entre 5 y 0 es 5. Y finalmente este nodo ya acabó sus dos llamadas recursivas y por tanto podemos combinar el resultado de sus dos hijos, que no es más que otra cosa que aplicar el operador máximo entre estos dos elementos. Una vez que ya tenemos construido el árbol, así es como luce, así fue como se construyó. Y los únicos puntos clave que debemos de notar es que, bueno, para todo nodo existente en el árbol se tiene que tener un índice asociado y para todo nodo de igual manera se tiene que asociar un rango asociado. Y dentro del contenido de dicho nodo no es más que otra cosa que el resultado de aplicar la función sobre este intervalo. Poniendo como ejemplo, si yo quiero saber cuál es el máximo del 2 al 3, si es que estos obviamente están indexados desde 0, 0, 1, 2 a 3, por simple inspección, aquí podemos ver que el máximo es 5. Entonces nos vamos a nuestro árbol y como existe un nodo que tiene ese valor asociado del 2 al 3, entonces ese es el resultado de aplicar la función en este intervalo, es decir, el máximo en este intervalo es 5. Y de igual manera, para el intervalo total, ¿cuál es el máximo en todo el intervalo? Pues a simple inspección es el 5, lo cual es coherente o es consistente con lo que nosotros insertamos en el árbol. En la sección anterior vimos cómo es que el árbol de segmentos se construye. En esta sección, por otra parte, veremos cómo es que podemos obtener la función f de i, j. Hasta el momento, lo único que nosotros podemos hacer es calcular parte de todos los valores posibles para i, j. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, como aclaramos en la sección anterior, sabemos cuál es la respuesta para este intervalo, 2, 2, es decir, 5. Sabemos cuál es la respuesta para el intervalo 3, 3, que es 0. Sabemos cuál es la respuesta al intervalo 2, 3, 0, 1 y 0, 3. Sin embargo, existen otros valores de i, j, tales que se pueden computar en la función y que nosotros de manera directa no los podemos computar. Algún ejemplo de esa función podría ser calcular, por ejemplo, de 0 a 2. Si nosotros vemos o hacemos una inspección rápida sobre el árbol, notamos que no existe un nodo tal que tenga asignado este intervalo y por tanto tenemos que hacer algo extra. Ahora, en esta sección precisamente veremos qué es eso extra que nosotros tenemos que hacer. Y para ello tenemos que hacer lo siguiente. El algoritmo es como sigue. Tenemos que comenzar en la cabeza. Si nosotros supongamos que estamos interesados en calcular, como lo dije anteriormente, la función f para los valores 0,2, entonces a esos índices nosotros le diremos que sea i, j y nos referiremos a los índices del rango asociado al nodo con el que estemos trabajando como LR. Como dijimos, en un inicio tenemos que iniciar con la raíz del árbol. Entonces los índices izquierdo y derecho de este árbol, pues es con el que actualmente estamos trabajando, los denotaremos como L y R respectivamente. Ahora, lo que puede ocurrir a continuación son tres cosas.
La primera de ellas es que I, J, al momento de intersectarlo con L y R, esto sea el vacío. Dicho en términos simples, simplemente este intervalo con el intervalo actual no se intersectan. Y en dicho caso tendremos que hacer algo. El segundo caso es que ocurra lo contrario, es decir, que I, J al momento de intersectarlo con L y R sea diferente del vacío. En términos simples es que intersecten. Y el último caso, que en realidad es un caso particular del caso 2, es que L y R esté totalmente contenido en I, J. En dicho caso tendremos que hacer otra cosa. Entonces, bueno, comenzamos con la raíz del árbol. Entonces decimos 0,3 intersecta con 0,2. Sí, se intersecta, pero ¿está totalmente contenido 0,3 en 0,2? No. Entonces, si eso ocurre, entonces estamos en este caso. ¿Están de acuerdo? Puesto que intersectan, sí, claro que intersectan, pero nos dimos cuenta que la intersección no es totalmente completa en el sentido de que 0,3 esté contenido totalmente en 0,2, entonces es este caso. Si es este caso, lo que tendremos que hacer es meternos recursivamente a la izquierda y a la derecha. Entonces, nos metemos recursivamente a la izquierda. ¿El 0,1 intersecta con el 0,2? Sí, claro que intersecta. Entonces puede que sea este caso o puede que sea este caso. Pero aquí nos percatamos que 0,1 está totalmente incluido en 0,2. Entonces ahora caemos en el caso número 3. Si es que ocurre este caso, simplemente tendremos que retornar el valor del nodo. Retornar V, digámoslo así. Es decir, tenemos que retornar el valor del nodo, entonces aquí regresamos un 2. ¿La lógica de esto cuál es? Bueno, básicamente, como sabemos que este rango está totalmente inmerso en este rango, entonces significa que como nosotros ya sabemos la respuesta para este rango, tendremos que devolverla a la respuesta total, puesto que esto forma parte de la solución global. Esa es la lógica detrás. Ahora, continuando, como ya terminamos la llamada recursiva por la izquierda y este nodo realizó una llamada recursiva a la izquierda y a la derecha, entonces nos tenemos que meter recursivamente por esta parte. Ahora decimos, el rango 2,3 intersecta con 0,2. Sí, intersectan en 2, pero resulta que 2,3 no está totalmente contenido en 0,2. Entonces, como eso ocurre, caemos en el caso número 2, en el que se tiene que realizar una llamada recursiva a la izquierda y a la derecha. Entonces, este nodo manda llamar recursivamente acá y recursivamente acá. Comenzamos con la llamada siempre por la izquierda. Entonces, ahora sucede este caso. El 2,2 intersecta con 0,2. Sí, se intersectan. Entonces, puede que sea este caso o este caso. Pero resulta que 2,2 está totalmente inmerso en el intervalo 0,2. Entonces, volvemos a caer en este intervalo. En este caso, perdón. Y este caso nos dice que debemos de retornar el valor asignado a este nodo. Entonces, tenemos que retornar el 5. Pero como quedamos de acuerdo, este nodo realizó dos llamadas recursivas, una hacia la izquierda y una a la derecha que quedó pendiente. Entonces nos metemos recursivamente a este nodo y decimos el 3,3 intersecta con el 0,2 y aquí ocurre el último de los casos, o el primero que dijimos, que era que I, J si se intersecta con L, R, es decir, si 2,0,2 se intersecta con 3,3, el resultado es el vacío. En este caso, estos dos intervalos no intersectan y en ese caso tendremos que hacer lo siguiente. Para este caso tendremos que retornar una bandera, digámosle retornar B. ¿A qué me refiero con la bandera? Bueno, pues en este caso, como nosotros estamos trabajando con el operador máximo en un intervalo, tendremos que retornar un valor tal que no afecte a la solución global del problema. En este caso, nosotros podríamos retornar un valor muy pequeño. Podríamos retornar un menos infinito. Pues sabemos que el resultado de máximo de cualquier número con un menos infinito es ese número que nosotros insertamos al inicio. Entonces este lo llamamos el valor bandera. Una vez que nosotros regresamos de dos nodos tales que ya cabe mi llamada recursiva,
Lo único que tengo que hacer, o lo único que tengo que devolver desde este nodo, es el operador máximo entre los dos valores que me regresó. El máximo entre 5 y menos infinito es 5, y por tanto este nodo regresa el 5. Finalmente llegamos a lo mismo. Este nodo ya acabó las dos llamadas recursivas, por tanto tengo que regresar al final de la llamada el máximo entre 2 y 5, que es 5. Y por tanto esta función regresa el 5 como resultado. Ahora, haciendo una inspección a simple vista, nosotros sabemos que este es el elemento 0, este es el elemento 1 y este es el elemento 2. Dicho de otra manera, el máximo en este intervalo de 0 a 2, nosotros lo podemos ver a simple vista que es el número 5, lo cual sigue siendo consistente con lo que obtuvimos con nuestra función. Entonces, básicamente para nosotros obtener el resultado a la función f de ij, ahora para cualesquiera i y j sean, tenemos que seguir simplemente estas reglas, comenzar con la raíz y ver en qué caso caemos. Si caemos en el primer caso, retornamos el valor bandera. Si caemos en el segundo caso, nos metemos recursivamente a las dos ramas. Y si caemos en el tercer caso, retornamos el valor asociado a dicho nodo, pues este valor forma parte de la solución global. En esta sección del video veremos cómo es que podemos hacer actualizaciones puntuales sobre el arreglo. Para ver cómo es que funciona el algoritmo para actualizar un punto sobre el árbol de segmentos, primero hay que comentar cuál es la idea clave. Y bueno, la idea clave del algoritmo es simplemente llegar hasta el nodo o hasta el nodo hoja asociado con ese valor del arreglo. Por ejemplo, si es que yo estoy interesado en cambiar el valor 5, nosotros en un inicio quedamos de acuerdo en que todos esos valores del arreglo iban a estar en la parte o en los nodos hoja de la estructura de datos como tal. Entonces, como nosotros sabemos que el 5 básicamente está en la posición 3, entonces tenemos que llegar al nodo que se encuentra en la posición 3 de izquierda a derecha, solamente de los nodos que sean hoja propiamente del árbol de segmentos. Si es que yo quisiese actualizar el número 2, bueno, pues tengo que llegar hasta esta hoja. Si es que yo quisiese actualizar el número 0, tengo que llegar hasta esta hoja, y así sucesivamente. La idea clave es, una vez que yo llegue a la hoja, entonces lo actualizo con el factor v que yo deseo y continúo escalando ahora hacia arriba hasta llegar a la raíz, y en esa caminata que yo haga hacia arriba voy a ir propagando esa actualización hacia los nodos que tengan que ver conmigo. Poniendo un ejemplo de lo que estoy diciendo es, ahora imaginemos que yo quiero alterar el valor de 2, por ejemplo, con un factor de más 1. A lo que me refiero es que quiero cambiar este número en lugar de 2 por un 3. Como sabemos, este número estaba en la posición 2, entonces significa que tengo que llegar a este nodo y alterarlo con el factor de más v, en este caso v es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el algoritmo? Básicamente es bastante similar a lo que hicimos en la sección anterior. Comenzamos en el nodo raíz. Llamemos igual al rango o a los índices del rango asociado al nodo actual con el que estamos trabajando, L, R, y llamemos K al índice que yo quiero afectar. En este caso, como sabemos, K, bueno, es el segundo elemento del arreglo, por tanto tengo que llegar hasta esta hoja. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Básicamente es lo siguiente. Tengo que comenzar en la raíz, pero ahora tengo que computar un número llamado m. M va a ser igual a L más R sobre 2. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues pueden ocurrir varios casos. Como saben, L más R es 0 más 3 sobre 2, eso es igual a 1, y esto me va a dar igual a 1 en el primer caso. Y entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, pues si ocurre, pueden ser dos casos. Si ocurre que K es menor o igual a M, entonces yo me voy a meter recursivamente por la izquierda. Pues si de alguna manera M es mayor, o supongamos M, de esta manera yo voy a poder descartar todos los nodos que estén hacia la derecha. Pues significa que ese nodo que yo quiero alterar no se encuentra en la parte o en la rama derecha de nuestro árbol.
Entonces, de este modo, si K es menor o igual a M de lo que yo computé, resulta que esto es cierto. Entonces, la respuesta o el nodo que yo estoy buscando se encuentra en la parte izquierda del árbol. Entonces, si esto ocurre, me meto por la izquierda del árbol con el que esté trabajando. Entonces, una vez que me meto por la izquierda, ocurre lo mismo. Me meto recursivamente a este nodo, computo lo siguiente, L más R sobre 2, 0 más 1. 0 más 1 es 0. 0 más 1 entre 2 es 0. Entonces esto me va a dar igual a 0. Y aquí ocurre el otro caso. Aquí en realidad K es mayor a M, a lo que yo estoy computando. Entonces, si esto ocurre, entonces ahora significa que K está por la derecha de M. Entonces, ahora no tengo que explorar hacia la izquierda del árbol, puesto que aquí no está el nodo que yo estoy buscando. Eso significa que está del lado derecho y lo que tengo que hacer en este caso es meterme a la derecha de dicho nodo. Me meto a la derecha de dicho nodo y llego a este nodo. Y aquí ocurre el tercero de los casos, es decir, cuando yo debo de detener la llamada recursiva. Cuando L es igual a R, es bastante similar a lo que ocurría en el caso de la construcción del árbol. Cuando L es igual a R, entonces sabré o significa, la lógica detrás es que significa que he llegado al nodo que yo estaba buscando, es decir, al nodo cuya posición es la 1, que era el que en realidad quería alterar. Llego a este nodo y lo que voy a hacer es tomar el valor y afectarlo con el factor de más v, 2 más 1, esto es igual a 3, lo inserto y una vez que hago eso, entonces regreso de manera recursiva y ya que estoy en este nodo, ahora tengo que actualizar el valor que está aquí, puesto como un hijo cambió su valor, entonces tengo que actualizar este nodo, y como nosotros estábamos trabajando con el operador máximo, tengo que ahora obtener el máximo de mis dos hijos, menos 1 y 3 es 3, y básicamente regresando de manera recursiva, este nodo también tiene que actualizar su valor, el máximo entre 3 y 5, bueno, pues esto sigue siendo 5. De este modo es como se realizan las actualizaciones puntuales, en donde lo único importante o lo único que hay que notar es que la idea clave es simplemente llegar al índice en el cual yo estoy interesado por cambiar, y básicamente ese índice siempre va a ser un nodo hoja. Una vez que yo llegue a ese nodo hoja, a través de estas dos condiciones, cuando K sea menor o igual a M, me meto por la izquierda, cuando K sea mayor a M, me meto por la derecha, y una vez que le pega al nodo hoja, simplemente lo actualizo y de manera recursiva, cuando vaya regresando a través de esa llamada, voy a ir actualizando el valor del padre con los valores que tienen mis hijos, puesto como sé que mi hijo cambió de valor, entonces tengo que evidentemente actualizar este valor, y cuando regrese una vez más recursivamente a través de todas las llamadas que yo regrese, tengo que ir actualizando o propagando esa actualización que se realizó previamente. En esta sección pasaremos a las generalizaciones que se pueden extender de la estructura de datos segment tree. En muchas ocasiones, cuando intentamos atacar un problema, la gran pregunta es, ¿deberíamos atacarlo con segment tree o con alguna otra estructura de datos que nos permita computar funciones del estilo f de j, y que ya sea nos permitan actualizar sobre puntos o nos permitan actualizar sobre un intervalo? Esto nos recuerda a la estructura de datos que también ya se explicó previamente, que es el árbol binario indexado o Fenwick Tree. Si es que no han visto este video aún, lo dejaré en la caja de comentarios. Básicamente, para resolver esta duda, diremos que nosotros podremos diseñar un árbol de segmentos al problema que querramos atacar, si es que dicho problema exhibe tres propiedades. La primera de ellas es que nosotros debemos de tener o debemos de poseer un conjunto S. Para ilustrar esto, es mencionar que en los ejemplos anteriores nosotros estábamos trabajando con un conjunto que le llamábamos el conjunto A, y básicamente este conjunto A contenía elementos que caían en el conjunto de los números enteros. Entonces, podemos decir que el conjunto con el que nosotros estábamos trabajando era el conjunto de los números enteros. La segunda propiedad que debe de exhibir el problema es que nosotros debemos de tener en realidad una operación que es binaria y que debe de preservar asociatividad. Y por último, pero no menos importante,
debemos de encontrar o de tener un elemento o de virtualizar un elemento que pertenezca a ese, tal que si yo tomo cualquier elemento en ese y aplico el operador entre estos dos elementos, me va a dar A. Dicho de otra manera, el elemento E no es más que el elemento neutro o el elemento identidad. Si es que yo tengo o si es que yo poseo estas tres cosas, a diferencia de Fenwick Tree, que formaba un semigrupo o un grupo dependiendo de cómo es que yo lo quisiese emplear, en este caso con Segment Tree, lo que yo voy a formar es una estructura algebraica llamada monoide. Para el caso, volviendo al caso anterior en el que yo trabajaba con el operador máximo sobre un conjunto que contenía los números enteros, bueno, pues como ya dijimos, nuestro conjunto era el conjunto de los números enteros. El operador máximo es un operador binario y también es un operador asociativo, preserva asociatividad. Y por último, el elemento E que se encontraba en el conjunto de los números enteros y que cumplía todas esas propiedades, es decir, que jugara un papel de elemento de identidad o neutro, era precisamente el valor bandera. Dicho de otra manera, el valor bandera no era más que otra cosa que el elemento que le asociábamos a E. Entonces, esta es una parte muy importante, pues ahora ya sabremos que cuando yo quiera diseñar mis funciones de obtiene, deberé encontrar el elemento E o deberé virtualizar el elemento E tal que cumpla con esta propiedad. En el ejemplo anterior dijimos que el máximo entre menos infinito, es decir, nuestro valor bandera para el caso anterior era igual a menos infinito, simplemente era una virtualización. Entre el máximo entre menos infinito y todo elemento A era el elemento A, y dicho de manera más formal cumplía con esta propiedad. Entonces, ahora cuando nosotros intentemos atacar un problema, bueno, podremos decir, bueno, ¿cumple con estas propiedades? Bueno, sí. Si cumple con esas propiedades, entonces forma un monoide. Si forma un monoide, entonces yo podré atacar el problema como Segment Tree. Si forma un semigrupo o un grupo, bueno, podré atacarlo como con Fenwick Tree. Entonces, algunos otros ejemplos de monoide puede ser, además del máximo, el mínimo también puede formar un monoide con los números enteros. Sin embargo, el elemento neutro o el elemento identidad con de la tupla mínimo con los números enteros, allí el elemento identidad será el más infinito, pues sabemos que el mínimo entre más infinito y todo número es el número. Entonces, ese es algún otro ejemplo de monoide. El monoide también, algún otro ejemplo de monoide puede ser el conjunto de los números enteros con el operador suma. El operador suma es asociativo y existe un elemento de identidad dentro de ese conjunto que es el número 0, es decir, A más 0 siempre es igual a A. O algún otro ejemplo de monoide es el conjunto de las cadenas bajo el operador de concatenación. Ese operador es asociativo y por otra parte el elemento de identidad o el elemento neutro bajo ese monoide es la cadena vacía. Para finalizar el video haremos el análisis de la complejidad en memoria y tiempo. Comenzaremos con el análisis de la complejidad en términos asintóticos de la estructura de datos, pero en memoria. Para entender o para comprender de dónde es que se obtiene una complejidad lineal en memoria, tenemos que hacer un par de observaciones. Imaginemos que nosotros contamos con un conjunto A cuyos elementos son los siguientes. Entonces, de manera muy rápida, diremos que el árbol asociado a ese conjunto es el siguiente. Si es que nosotros estamos trabajando con el operador máximo sobre un intervalo, básicamente el árbol generado será el siguiente. Quedamos de acuerdo que los elementos del arreglo o del conjunto con el que trabajamos iban a quedar en las hojas. Y bueno, aplicando el operador máximo, me formaría el siguiente árbol asociado. Como podemos ver, por cada nivel del árbol binario se van a generar 2 a la k nodos. Al ser el primer nivel, es decir, el nivel 0, se genera 2 a la 0, 2 a la 0 nodos, que este es igual a un nodo. En este nivel se genera 2 a la 1 nodos, que será igual a 2 nodos. Y en este nivel, cuyo índice es el número 2, 0, 1, 2, se generan 2 a la 2 nodos, que este es igual a 4. Poniendo esta idea de manera más formal,
Sabemos que la complejidad del algoritmo entonces es la siguiente. Hablando en términos asintóticos, será un nodo, dos nodos más 4 nodos más hasta que lleguemos a la potencia logaritmo base 2 de n. ¿Por qué la potencia logaritmo base 2 de n? Bueno, no es complicado de saber por qué, ya que de manera explícita el árbol tendrá altura logaritmo base 2 de n. Entonces llegaremos hasta ese nivel. Básicamente esta expresión se puede hacer de manera más compacta, se puede escribir de manera más compacta de la siguiente forma. Básicamente estamos obteniendo la suma de potencias y esta serie en realidad converge a lo siguiente. Esto es igual a esto. Tampoco es tan complicado el probar por qué esta sumatoria es igual a esta expresión en fórmula cerrada. Sin embargo, no entraremos en dicho detalle. Lo único que haremos será sustituir los valores y ver cuál es la complejidad del algoritmo al final del día. Entonces, sustituyéndola acá, nos quedaría que la complejidad de manera asintótica sería igual a 2 al logaritmo base 2 de n más 1, siguiendo la fórmula, y esto menos 1. Pero esto lo podemos expander como 2 por 2 a la logaritmo base 2 de n menos 1. Esto es equivalente a esto. Y esto no es más que n en realidad. 2 al logaritmo base 2 de n es n. Entonces, resulta que obtenemos una complejidad asintótica de 2n menos 1, omitiendo en realidad los términos que son innecesarios, ya que al estar hablando de la función asintótica, simplemente nos quedamos con el término importante que es n, por lo cual podemos concluir que en memoria la complejidad asintótica es lineal. Sin embargo, aquí hay que hacer una ligera aclaración que en realidad es muy importante en cuanto a la implementación de la estructura de datos. Pese a que nosotros sabemos que la complejidad es lineal, no por eso o eso no significa que nosotros a nivel de código debemos de generar un arreglo de longitud n. Nosotros de manera implícita, pese a que sabemos que la estructura de datos tiene forma de árbol, como lo hemos estado trabajando, a nivel de código será simplemente un arreglo. Pero el arreglo, vuelvo a repetir, no porque la complejidad asintótica sea n, significa que deberemos de almacenar una longitud n para nuestro arreglo. Entonces, lo interesante aquí es cuántos nodos o cuál es el valor real a nivel de memoria para nuestro arreglo. Bueno, para ello tendremos que hacer lo siguiente. Hasta el momento hemos trabajado con conjuntos cuya longitud es una potencia de 2. Siempre hemos trabajado o al menos en el ejemplo anterior, siempre trabajamos con un conjunto A que tenía 4 elementos, es decir, 4 es una potencia de 2. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros trabajamos con un arreglo de ese estilo o cuya cardinalidad sea una potencia de 2, entonces la memoria real, como se generó a través de la sumatoria, es 2 por n menos 1, siguiendo la fórmula de la sumatoria. Y decimos que en términos asintóticos simplemente es lineal. A nivel de código, si es que el árbol de segmentos o el conjunto con el que yo esté trabajando, el árbol de segmentos, es una potencia de 2, entonces deberemos almacenar en memoria 2 por n menos 1. Acotándolo incluso aún mejor, pues simplemente almacenamos 2 por n. Sin embargo, eso no siempre va a ocurrir. Digamos, ¿qué es lo que ocurre cuando n o cuando la cardinalidad del conjunto A no es una potencia exacta de 2? Para ese caso, ocurrirá lo siguiente. Nosotros tendremos un árbol binario de este estilo, por ejemplo.
imaginemos lo que ocurrirá será lo siguiente. Puede ocurrir algo de este estilo. Esta representación de un árbol binario puede que ocurra, y lo que está pasando en realidad es que estos nodos no existen en el árbol. Entonces, la idea básica para calcular cuál es la cota superior, que en realidad es mínima, tal que con esa cota superior yo almacene memoria suficiente para mi estructura de datos, es básicamente lo siguiente. Yo sé cómo calcular la suma de los nodos de aquí hasta acá para una potencia de 2 exacta. Básicamente lo único que tenemos que hacer es agregar el siguiente nivel. Esa es la idea básica. Si nosotros agregamos tantos nodos en el siguiente nivel existan, entonces eso garantiza que nosotros almacenaremos memoria suficiente para nuestra estructura de datos. Y el hecho de decir agregar esa potencia de 2 siguiente equivale a calcular la suma de estos términos, que básicamente sabemos que esto es igual a 2 por n menos 1 más la siguiente potencia de este número es 2 a la logaritmo base 2 de n más 1. Esa es la siguiente potencia de este número. Entonces, ahora, ¿esto en realidad qué es? Bueno, pues desarrollando la expresión obtenemos lo siguiente. Volvemos a caer en que esto puede ser expresado a 2 por 2 a la logaritmo base 2 de n. Y como podemos ver, esto no es más que otra cosa que n. Entonces, ahora agrupando los términos, obtenemos lo siguiente. Lo cual es igual a 4 por n menos 1. Dando una cota superior, incluso, bueno, ligeramente mejor, pues simplemente decimos que es 4 por n la memoria suficiente que tendremos que almacenar a nivel de código para que no exista ningún problema al momento de manejar todas las operaciones. Resumiendo todo esto, en términos asintóticos, el análisis para la memoria es lineal. Sin embargo, en cuanto a la implementación, se tiene que almacenar 4 por n, donde n es la cardinalidad del conjunto con el que estemos trabajando. Ahora, pasando al análisis no en memoria, sino en tiempo. Para hacer el análisis de la complejidad del tiempo se tienen que hacer básicamente 3 análisis. Primero, el análisis para la función construye, el análisis en tiempo para la función obtiene el cómputo de un operador sobre un intervalo, y finalmente se tiene que hacer el análisis de la complejidad en tiempo también para la función actualiza de manera puntual. Comenzando con la rutina construye, básicamente sabemos que de manera implícita, como sabemos que se requiere una complejidad lineal, o en memoria se almacenarán una cantidad lineal, hablando asintóticamente, entonces nosotros sabemos, repito de manera implícita, que el tiempo que le tomará llevar a la función construye, tiempo que requerirá, será igual de manera asintótica lineal. Entonces construye, al igual que el análisis que se hizo para la memoria, será lineal, puesto existirán a lo más 4 por n nodos, lo que implica que en el peor de los casos asintóticamente será O de n. Ahora, ¿qué pasa con la función obtiene? Aquí no entraremos en gran detalle, pero diremos que es tiempo logarítmico. La razón es bastante sencilla, es por eso que no entraremos en gran detalle. Supongamos que tenemos un árbol asociado de la siguiente manera.
se sigue formando un árbol completo, no me importa si es completo o no es completo, pero simplemente ahorita estamos pintando uno completo. Y lo que ocurrirá aquí es, en el peor de los casos, tendré que bajar 2 veces hasta un nodo hoja. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros estamos interesados en este intervalo. En el peor de los casos, yo tendré que recorrer la altura del árbol una vez y por otra parte tendré que recorrer la altura del árbol otra vez, de modo que yo pueda llegar a estos extremos del intervalo, y eso se dice, bueno, que en el peor de los casos estoy recorriendo 2 por logaritmo base 2 de n, es decir, la altura del árbol, y asintóticamente entonces decimos que la función corre en tiempo logarítmico. Y finalmente, la función actualiza es incluso aún más sencilla de analizar. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como mencionamos cuando se habló acerca de dicha función, la idea para actualizar de manera puntual un elemento del arreglo era simplemente llegar hasta la hoja asociada a ese índice del arreglo, y una vez que llego a esa hoja simplemente pues ir regresando recursivamente, ir subiendo o escalando a través del árbol, y cada vez que yo iba subiendo pues iba actualizando los nodos que tuviesen que ver con conmigo en realidad. Entonces, dicho de otra manera, en términos más simples, esto es igual a decir que llegué una vez a la hoja, a un nodo cuya característica es de que ese nodo es una hoja. Entonces simplemente a lo más estoy escalando de forma total la altura del árbol, por lo cual la complejidad de igual manera es de orden logarítmico.